Buenas, hoy os explicaré cómo medir corriente continua, alterna monofásica y trifásica y continuidad. Primero de todo explicaré cómo medir corriente continua. Antes de nada tenemos que entender que la corriente continua es básicamente un flujo de electrones en una dirección de polo negativo a polo positivo. Yo por ejemplo voy a explicaros cómo medir corriente continua con un cargador de ordenador. Para empezar de todo, configuraremos el multímetro en la opción adecuada para medir corriente continua. Miraremos el transformador del ordenador por el cual vamos a usar por detrás. Veremos los valores que trabaja de corriente y continua y pondremos el rango en el multímetro. Ahora desconectaremos el cargador para evitar cortocircuito y lisiones. Ahora desconectaremos el multímetro y lo apagaremos. Ahora mediremos corriente alterna monofásica. Primero os explicaré qué partes tenemos en la corriente alterna monofásica. Y tenemos fase, neutro y tierra. Entre fase y neutro tendremos 230 voltios. Entre fase y tierra tendremos 230. Y entre neutro y tierra tendremos 0 voltios. Sabiendo esto y que trabajamos en corriente alterna CA, la cual es un tipo de electricidad que en la dirección del flujo de la corriente eléctrica se invierte periódicamente, esto significa que la corriente se mueve en una dirección y luego cambia de dirección de manera continua. Es el tipo de electricidad que se utiliza en la mayoría de hogares y es común en los sistemas de distribución eléctrica. Ahora sí, teniendo esto en cuenta, pondremos el multímetro en la opción que se ve. Una vez sabiendo esto, pasaremos con la medición. Asegúrate de tener el multímetro configurado para medir corriente alterna. Apaga cualquier dispositivo que esté enchufado al chusco y desconéctalo si es posible. Inserta las puntas del multímetro en los agujeros del enchufe de chusco, en la tierra y en otro la punta del agujero del enchufe. El multímetro nos voltará la corriente en voltios que fluye a través del enchufe del chusco. Apaga el dispositivo después de tomar la lectura. Desconecta el multímetro del enchufe. Hablando de trifásica, tendremos que entender que entre fase y fase hay 380 voltios y 400 voltios entre fase y neutro, 230 voltios y entre neutro y tierra 0 voltios. Y por último mediremos continuidad. Antes de nada voy a proceder a explicar qué es la continuidad. Cuando hablamos de corriente eléctrica, a lo largo de un camino la continuidad en un circuito eléctrico se refiere a la capacidad de la electricidad de fluir sin interrupciones a lo largo de un camino conductor. Es como asegurarse de que no haya obstáculos en el camino para que la electricidad funcione correctamente. La medición de continuidad es útil para verificar conexiones eléctricas y componentes en busca de posibles problemas o cortocircuitos. Cuando hablamos de resistencia, el contexto de circuito eléctrico, nos referimos al valor de la resistencia eléctrica que se mide en ohmios. Lo primero que haremos sería colocar nuestro multímetro en la opción para medir continuidad. Conecta las puntas del multímetro a los extremos de los conductores que desean medir. Por ejemplo, en caso de hablar de un XLR, al caso de hablar de un XLR, conectaremos el 1 con el 1 y debería dar continuidad, pero si juntamos, por ejemplo, el 2 con el 2, no debería dar continuidad. Esto significaría que hay problemas en el circuito, ya que estaría colando el 1 con el 2. El multímetro mostrará la resistencia del cable en ohmios. En conclusión, cuando tú tienes dos conductores en un extremo y el cable al otro da un valor, que hay conductividad. La conductividad significa que el cable está bien. Si saliera 0, significaría que no hay continuidad.